había olvidado grabar. Entonces, es súper importante ahí, chiquillos, su responsabilidad, ¿ya? Porque como les decía, es un trabajo evaluado, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que llevar, sí, el registro, ¿ya? Esperen, me parece que les estoy mostrando la pauta. Ya. Ahí sí. ¿Se ve ahora? Sí, ahí sí. Ya, entonces tenemos acá lo importante, lo que les decía, ¿sí? Jueves 19 se presenta el trabajo con la cámara prendida, se presenta el experimento. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en la presentación? Es algo muy simple, chiquillos. Lo que yo tengo que hacer es mostrar la evidencia, bien, principalmente en este caso, la evidencia más importante, ¿cierto? Es el tema de mostrar los huevos, ¿cierto? Los huevos que yo experimenté con el vinagre, ¿sí? Explicar por qué pasó, qué es lo que pasó, ¿sí? Más que nada es dar un resumen de lo que yo hice y de mi observación paso a paso, ¿ya? Como les decía, se va a evaluar primero el tema del experimento, esta fecha, ¿cierto? 19 de agosto. Y lo otro que se va a evaluar, chiquillos, es lo escrito, el informe. El informe que tiene que contener, aquí más abajo les voy a mostrar, que son unas preguntas que tienen que responder con respecto al experimento, ¿cierto? Y también una parte de observación, ¿sí? Este experimento son 4 días, ¿ya? 4 días en que usted lo realiza el primero, ¿cierto? En el segundo va viendo y va observando los cambios y así, solamente 4 días. Por eso les digo que tienen bastante tiempo para realizarlo, ¿sí? Como les decía, de existir algún inconveniente, por favor comunicarse de manera instantánea y lo antes posible, ¿ya? Es súper importante eso, chiquillos. La actividad es la siguiente. Javi, ¿la escucho? Tía, tengo una pregunta, Ya. porque cuando uno anota las observaciones, uno tiene que anotar desde el momento en el que uno pone el huevo o el primer día se toma después, como cuando ya lleva un día el huevo. Eso, cuando ya lleva un día el huevo, exactamente. Sí, cuando lleva un día. Y de hecho, mira, cuando tú colocas el huevo, a ver, puedes ver si en el mismo día hay cambios. Lo más probable es que no hayan cambios en el mismo día, por eso yo les digo que es mejor que lo anoten del segundo día, ¿ya? Pero si ustedes evidencian cambios en el mismo día que metió el huevo, por ejemplo, yo metí el huevo a las 8 de la mañana hoy y voy a ver el huevo a las 8 de la noche, hoy día. Lo reviso, ¿cierto? La estructura, veo, y si hay algún cambio, lo puedo anotar. Pero si no presenta ningún cambio, empiezo a anotar desde el día 2 al otro día, ¿ya? Pero como hacía a modo de resumen, lo importante es que en el día 1 se anote cuando comienzan a ver los cambios, que por lo general se da al otro día de haber metido el huevo. Ahí se empieza a experimentar cambios. Y la observación, chiquillos, no solamente la tienen que hacer con respecto al huevo, sino que también pueden observar lo que pasa alrededor. Por ejemplo, no sé, se crean burbujas, el vinagre cambia de color, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una observación general, no solamente del huevo, sino que es general. ¿Ya? Entonces seguimos aquí, aquí está el procedimiento paso a paso de cómo se realiza la actividad, ¿cierto? Bueno, aquí dice que tienen que dejarlo reposar 3 días y obviamente cada día uno va haciendo la observación que corresponde, ¿ya? Y bueno, ahí son 7 pasos que usted tiene que ir siguiendo, ¿cierto? La parte del informe que se entrega, les puse acá, hasta el día lunes 23 de agosto, ¿sí? Esa es la fecha tope. Por ejemplo, si yo hago el experimento, obviamente voy a poder responder las preguntas antes, ¿sí? Por lo tanto, si usted quiere enviarlo antes del 23 de agosto, perfecto, no hay problema. Pero si lo envía después del 23 de agosto, obviamente van a haber descuento ahí en la nota, ¿ya? Porque es una nota límite. Y no es tan largo, chiquillos. O sea, lo más largo es dejar que pasen los 3 días, ¿cierto? De que empecé la experimentación.
¿ya? Entonces aquí yo les coloqué, ¿cierto?, distintas preguntas que tienen que ver netamente con el experimento, ¿ya? Hay algunas que yo las puedo hacer antes, es decir, las puedo hacer antes de realizar el experimento, o probablemente hay otras que, bueno, y de hecho la gran mayoría, ¿sí?, las tengo que realizar cuando yo ya haya terminado de hacer mi experimento, ¿ya? Otra parte importante, ¿cierto? Son 9 preguntas, y otra parte importante es la observación, ¿sí?, del paso a paso, ¿ya? Como les decía, voy a habilitar en Classroom, ¿cierto?, una carpeta en donde usted va a tener que subir este informe, ¿ya? Lo puede hacer directamente aquí en Word, o lo puede hacer, por ejemplo, a los compañeros que fueron, a los chicos que fueron a clase presencial, les entregué la guía. La pueden hacer en la misma guía, después le sacan una foto y me lo envían y lo suben al Classroom, ¿ya? No hay problema con eso. Lo importante es que ustedes, ¿cierto?, mantengan la fecha, o sea, me refiero a que cumplan con las fechas pronosticadas, ¿ya? Les muestro ahora la rúbrica, porque es importante que ustedes conozcan la rúbrica antes de hacer el trabajo, ¿ya? Para que así sepan qué es lo que yo voy a evaluar, ¿sí? Y qué cosas no debe hacer en los trabajos para que obviamente obtenga una buena calificación. Con respecto a la rúbrica de la exposición, ya que estoy hablando específicamente del día jueves 19 de agosto, cuando usted presente su trabajo aquí de manera online, hay 3 indicadores importantes. Primero, obviamente, la fecha. Se baja puntaje si no lo presenta ese día, ¿ya? Luego, en la exposición, ¿qué se va a evaluar? Que usted más o menos tenga un dominio del tema, ¿cierto? Que lo explique de manera clara y que se entienda. Que usted pueda explicar qué es lo que hizo, por qué cree usted que hay cambios, y etcétera. Y si lo puede ir relacionando con lo que estamos viendo, mucho mejor, ¿ya? Pero a rasgos generales es una explicación de mi experimento, ¿ya? Y finalmente se va a evaluar, obviamente, el experimento. Cuando usted muestre en la cámara, se va a mostrar usted, ¿cierto? Y puede mostrar ahí, obviamente, el experimento, que va a ser el huevo, ¿ya? Ahí usted va a mostrar, ¿cierto?, cómo le resultó, eh, si lo tiene o no, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, acá, si yo puedo presentarme a dar la exposición sin tener el experimento, por ejemplo, no sé, justo el día de ayer lo agarró mi perro y lo rompió. Ahí se evalúa, ¿ya? Obviamente, si usted no lo muestra, va a haber descuento, ¿ya? Por eso les digo, tienen que cuidar el experimento y tratar de llegar a este día, ¿cierto?, con el trabajo, porque es parte de la rúbrica. Aquí, en el indicador experimento, se va a evaluar, ¿cierto?, si hizo o no, si presentó o no el trabajo, ¿ya? Y me refiero a presentar el trabajo, es mostrar los huevos, ¿ya? Y aquí obviamente ahí les puse en detalle, ¿cierto?, por qué cosa se bajaba puntaje, para que después lo revisen con más calma. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, la rúbrica del informe, ¿ya? Porque les he dicho en varias ocasiones que son cosas diferentes, ¿sí? Una es la presentación en clases y el otro es el informe que yo voy a realizar, ¿ya? Con respecto al informe, se van a evaluar 3 cosas también. La fecha, que tiene que ser entregado antes del 23 de agosto, las preguntas, es decir, ¿y acá a qué me refiero? En las respuestas, probablemente y quizás usted se puede equivocar en dar una respuesta, ¿ya? Pero yo no voy a evaluar si está bien o mal, lo que voy a evaluar es que esté bien argumentada. Por ejemplo, si hay una pregunta que es de sí o no, y tienes que explicar el por qué elegiste sí o por qué elegiste no. No puedes solamente responder sí, listo, no. ¿Ya? Porque obviamente eso no va acorde al nivel de ustedes. Ustedes están en un nivel en donde pueden redactar una explicación de alguna respuesta, ¿ya? Y eso es lo que se espera con respecto a la respuesta de las preguntas, ¿ya? Y la observación, que era la última parte que yo les había mostrado, que son los 4 días, tienen que estar sí o sí los 4 días mínimo. Si usted le quiere agregar un día más, no hay problema, ¿ya? Pero los 4 días tienen que estar sí o sí, ¿ya? Fíjense que se descuenta si yo hago menos de 4 días de observación, ¿ya? Y obviamente, si no hago la observación, va menos puntaje, ¿ya? Entonces, resumo.
la nota del informe y la nota de la exposición se van a sumar y se van a promediar, y esa va a ser la nota final a ciencias naturales, ¿ok? Esa va a ser mi primera nota en ciencias, ¿ya? No sé si existe alguna duda o consulta para que podamos pasar, ¿cierto?, a lo que nos corresponde, que es, espérenme, ahí sí, lo que nos corresponde de la actividad. Javi, te escucho. Tía, una cosita. Quería saber si me podía mandar la rúbrica y o sea, la hoja para anotar, Ya, súper, sí, no hay problema, no hay problema. y si puede habilitar el chat porque hay algunos que no hablan por audio. Ah, ya, perfecto. Buen dato ese. Ahí está, listo, habilitado. Súper. Ya. Entonces, Profe, dígame. ¿qué pasa si uno no quiere hacer la presentación? Ya. Buena pregunta. Les dije que si usted no quería hacer la presentación aquí mostrando la cámara, me tiene que hacer un video y subirlo también ahí a Classroom, ¿ya? Tiene que hacer el video explicando lo que iba a explicar en la clase, pero en un video, ¿ya? Eso les decía que no hay problema, ¿sí? Ojalá idealmente pudiera ser aquí en vivo y en directo, es mucho más rápido, porque obviamente si yo veo el video yo voy a evaluar más, con más detalle lo que usted me está diciendo y lo que está mostrando, porque lo puedo ver una y otra vez. Entonces, se recomienda hacerlo en vivo, pero si no, chiquillos, me mandan el video y el video tiene la misma fecha de entrega, o sea, tiene que ser el jueves 19. O si quieren me lo pueden enviar antes, ¿ya? Pero el jueves 19 es el límite de entrega, ¿cierto? O de exposición del video, ¿ya? Joaquín, no sé si respondo un poco, te ayuda un poco lo que acabo de decir. Joaquín, ay, ahí sí. Sí, Ya, perfecto, súper, ya. Entonces, chiquillos, voy a compartir el Power, denme un segundo. A todo esto voy a subir, como les dije, la rúbrica, ¿cierto? Y la guía del paso a paso de la actividad ahora mismo cuando terminemos la clase. Ya lo voy a subir al Classroom. Entonces, esto no va a entrar en la prueba, por si acaso, ¿ya? Pero lo tenemos que ver también, ¿sí? Corresponde a esta unidad. Entonces, nosotros en las últimas clases estuvimos, ¿cierto?, hablando sobre célula a nivel general, estuvimos viendo obviamente los tipos de células, el transporte que realizaban, ¿cierto? Y ahora vamos a seguir en la línea de los microorganismos, ¿ya? Y vamos a pasar a un concepto que es distinto, que tiene que ver con el virus, ¿ya? Es un tema bastante interesante porque hoy en día nos compete bastante, porque de hecho las cosas están tan distintas por culpa de un virus, ¿cierto? Entonces es importante entender cómo actúa, qué es lo que es, cómo reacciona y cómo poder erradicarlo, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo es conocer las principales características del virus y reconocer cómo es su ciclo, ¿ya? Su ciclo, en este caso me refiero a su ciclo de reproducción, ¿ya? Tenemos que principalmente un virus, chiquillos, es un microorganismo pequeñito, ¿cierto? Solo perceptible con un microscopio, ¿ya? Una de las características fundamentales y básicas de un virus es que posee un material genético y el material genético es el ADN, ¿ya? Recuerden que el ADN en muchos casos, y bueno, en la gran mayoría de los casos nos da nuestras características, nuestros caracteres, ¿ya? Por ejemplo, todos los que estamos acá conectados no compartimos el mismo ADN porque obviamente somos de familias diferentes y el ADN de cada persona va a venir, ¿cierto?, de la mano con un árbol genealógico que nosotros tenemos detrás de nosotros. ¿Ya? No solamente yo tengo, por ejemplo, ADN de mi mamá y de mi papá, sino que de mi abuela, de mi tatarabuela y así hacia atrás. ¿Ya? Solamente que va cambiando porque obviamente se va mezclando. ¿Ya? Eso es lo importante. El material genético le da la característica a cada, en este caso, microorganismo,
¿sí? Y en este caso principal a cada virus, ¿sí? Porque no todos los virus son iguales. Vamos a ver que no son iguales ni en forma, ni son iguales a quien ataca, ¿ya? Hay otra cosa importante y que es bien descriptiva aquí en esta imagen, ¿cierto? Que tiene que ver con que los virus, ¿cierto? Atacan a una célula siempre y esta célula se le va a llamar la célula huésped, ¿ya? Y para entender más o menos qué es huésped, podemos relacionarlo con, por ejemplo, cuando uno se va a quedar a un hotel, uno es huésped, ¿ya? Acá lo podemos relacionar al menos con eso, ¿sí? Que en este caso el virus es ajeno a la célula, por lo tanto la célula es una célula huésped que espera a alguien que llegue, ¿sí? Y en este caso, obviamente, el virus cuando ingresa a una célula no le produce cambios positivos porque, de hecho, en tener en conocimiento, no hay algún virus que sea propiamente 100% positivo, sino que la gran mayoría produce un impacto y alguna destrucción en alguna célula. ¿Ya? Le puse aquí que los virus no son seres vivos porque las bacterias sí son seres vivos porque son un tipo de célula y en este caso es célula procarionte. ¿Ya? El virus no es célula, es simplemente un microorganismo, una partícula pequeña que infecta una célula. Tampoco son seres vivos, chiquillos, porque no tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos ni alimentarse por sí mismos. ¿Ya? Y en este caso, el virus para poder reproducirse y alimentarse necesita sí o sí de una célula huésped, ¿ya? Esta célula que lo va a esperar, ¿cierto? Para que él pueda ingresar y en la gran mayoría de los casos destruirlo, ¿ya? ¿Cuál es la apariencia? Obviamente la apariencia es muy variada, al igual que la célula y la bacteria, ¿cierto? Y bueno, la gran mayoría de los microorganismos. Tenemos que pueden existir virus así alargados, virus que son en formas circulares, ¿sí? Etcétera. Acá tenemos 4 ejemplos de virus que son como, han sido como los más fuertes y los más actuales en realidad, ¿ya? El rotavirus, el virus de ébola, el virus de la influenza, el VIH, chiquillos. Entonces tenemos ahí, fíjense que no todos son iguales, pero todos afectan de igual forma a las células de nuestro cuerpo. Lo que sí, los virus no atacan a las mismas células, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el de la influenza ataca a células que están relacionadas con el sistema respiratorio. En cambio, el virus del VIH ataca directamente a las células que están relacionadas con el sistema inmunológico, que recuerden que es el que se encarga de protegernos de las enfermedades, ¿ya? Entonces, aparte de ser diferente en estructura, son diferentes en su función, ¿ya? A quién ataca. Existen formas generales de los virus, ¿cierto? Y vamos a ver aquí unas 4 que son como las más específicas y las más importantes, ¿ya? Primero tenemos los virus de tipo icosaédricos, que más que nada son un poco esféricos, ¿cierto? Y en cada, digamos, en cada cara van a tener la estructura como un triángulo, ¿ya? ¿Qué hace este virus? Ataca principalmente a las células animales, ¿ya? Tiene esta característica, ¿sí? O esta, que en este caso tiene unas pequeñas como antenas que hacen y le dan el movimiento al virus y de hecho esas son como las antenas que se unen a la célula para contagiarla, ¿ya? Después tenemos los virus helicoideales y la helicoide, ¿sí? Significa, es como, imagínense un resorte, es como un resorte, ¿sí? Y en este caso, de esta forma es el virus helicoideal, así. Ya así está visto como de manera interior. De hecho, esto que está acá es el ADN o ARN, ¿sí? Recordarles que esto no lo había dicho, un virus puede tener ADN o ARN, cualquiera de las dos, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, también se asemejan, ¿cierto? No sé si ustedes conocen las escaleras caracol, esas que son así, ¿ya? Este virus también se asemeja a eso, a una escalera caracol, ¿ya? Después tenemos este otro tipo de virus que por lo general es como el más conocido, ¿ya? Que son los bacteriófagos. Y fíjense que acá la primera parte de la palabra bacteriófago me da a entender algo, bacterio, bacterias, ¿ya? Lo que significa es que este tipo de virus ataca principalmente a las bacterias, ¿ya? Es un virus, ¿cierto?
que daña cualquier tipo de bacteria. Y recuerden que, no sé si lo hemos hablado alguna vez, yo creo que sí, existen bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, como aquellas bacterias que son dañinas, ¿sí? Y aquí más o menos esta es la forma de que este virus bacteriófago invade a una célula, ¿cierto? No es un solo virus, sino que son varios, ¿sí? Lo que ocurre acá es que en este caso se desprende la cabeza, porque esta es la cabeza del virus, y lo que está aquí como esto, acá donde estoy marcando, hacia abajo, hacia como las patitas, ¿cierto? Esa es como la cola del virus. Por lo tanto, este virus llega, se conecta, ¿cierto?, con las células y se desprende la cola, ¿ya? Se desprende esto todo, la cabeza que está acá se va, ¿sí? Y por lo tanto queda la parte de acá abajo conectada e ingresa a la célula. Ya les voy a mostrar más adelante cómo es el proceso de contagio de un virus. Y ahí les va a quedar un poquito más claro cómo ingresan y cómo se desprenden en realidad. ¿Ya? Profe, Dígame. si ve que me fui, es que el internet se me echó a perder y tuve que meterme otra vez. Ya, no se preocupe, no hay problema. Ya, y tenemos el último virus, que de hecho es uno de los más comunes, chiquillos, que es el virus con envoltura membranosa. Ya, y nosotros como hemos estado viendo harto la membrana, sabemos que cuando se habla de algo que es membranoso o membrana, es como una capa que protege, ¿cierto? Y que fíjense que tiene como las características de la membrana que vimos en la célula, ¿ya? Estos virus, sí, son un poco más, digamos, más fuertes, porque el ADN que tiene en su interior está doblemente protegido, ¿sí? Por la cápside, que es como esta cápsula rosada, y también por la envoltura membranosa, que es la membrana, ¿ya? Está doblemente protegido. Entre los virus más conocidos de este tipo encontramos la gripe, la viruela, la hepatitis y el virus del VIH, ¿ya? ¿Dónde se encuentran? Podemos encontrar virus en todos lados. De hecho, yo siempre digo que si uno mira a su alrededor, lo más probable es que hayan partículas virales que nosotros no vemos. Y de hecho, eso mismo lo podemos relacionar de cómo se propagó el COVID, ¿cierto? Que de hecho los virus, más que las bacterias, tienen un mayor nivel de propagación, se propagan más rápido, primero porque se encuentran en mayor cantidad, ¿cierto?, en nuestro ambiente, y segundo porque la forma en que se propagan o reproducen es gigante, y la vamos a ver en la última diapo, que les voy a mostrar el ciclo reproductivo del virus, ¿ya? Acá otra cosa importante que les puse, que los virus tienden a ser específicos sobre la célula que infectan, es lo que yo les mencionaba en un principio, ¿ya? Los virus no infectan a cualquier tipo de célula, sino que son específicos, ¿ya? Hay virus que afectan a las bacterias, ¿cierto? Hay otros que infectan a las células animales, hay otros que infectan a las células vegetales, y así, ¿ya? Tienen una especificidad, ¿sí?, que es importante mencionar, ¿ya? Por ejemplo, un bacteriófago no va a infectar a una célula vegetal, porque ellos atacan principalmente a las bacterias, ¿ya? Quizás es por eso, chiquillos, que no sé si han habido casos hoy en día de animales que se han enfermado de COVID. Lo más probable es que el virus del COVID solamente infecte a células que son, en este caso, presentes en los seres humanos, ¿ya? Por eso lo más probable es que no existan animales que se hayan contagiado con este virus, ¿ya? Por eso, porque son específicos, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo claro de un virus bastante común, que es el virus Hanta, que en este caso el principal portador de este virus es el ratón, ¿ya? Y como ustedes saben, el ratón obviamente anda en todos lados, muy escurridizo, por lo tanto, chiquillos, hay una mayor probabilidad de contagio, ¿ya? Es uno de los virus que se contagia más rápido, ¿sí? Y muchas veces la enfermedad que produce este virus es mortal, ¿sí? Por eso les digo que los virus son un poquito más dañinos, ¿cierto?, que las bacterias, ¿ya? Porque el virus ataca directamente a la célula y la destruye. Y al destruir una célula, obviamente eso va a afectar en nuestro cuerpo. Aunque nosotros tenemos millones de células, afecta de igual forma, ¿ya? Y otro virus bastante conocido es el del VIH,
¿ya? Hasta el día de hoy no existe cura para el VIH, es decir, no existe un tratamiento o un medicamento o un antibiótico que lo mate, que lo elimine completamente. Lo que sí existen tratamientos para, digamos, apalear, ¿cierto?, los síntomas, ¿ya? Los síntomas que se dan en la etapa más avanzada o para estancar, ¿cierto?, este virus y que no se siga propagando. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han escuchado que también cuando se habla de VIH se habla de SIDA, que no son lo mismo, ¿ya? No es lo mismo hablar de VIH que de SIDA. ¿Por qué? Porque el VIH es cuando tú te infectas, cuando te contagias, cuando pasas a ser portador del virus, ¿sí? Y el SIDA, chiquillos, es cuando este virus logró captar todas las células de tu cuerpo, o la gran mayoría, y las destruyó. Por lo tanto, ya es la enfermedad, ¿cierto?, en desarrollo, ¿ya? Y en ese caso, la gran mayoría de las veces cuando las personas alcanzan el nivel ya del SIDA, ¿cierto?, las consecuencias son bastante mortales, ¿sí? Porque obviamente las principales células que destruye el VIH son las de nuestro sistema inmune. Y si nosotros no tenemos un sistema inmune, lo más probable es que nos enfermemos por cualquier cosa, o sea, por cualquier resfrío, etc. ¿Ya? De hecho, las personas que están contagiadas de SIDA no mueren por SIDA, mueren por un resfrío, mueren por un dolor, etc. ¿Ya? Por cualquier tipo de enfermedad o de virus externo que es no es tan dañino, ¿cierto? Puede producirles la muerte, ¿ya? Porque no tienes, en este caso, células de inmunidad, ¿ya? Por lo tanto, no tienes cómo defenderte ante cualquier ataque de un virus, ¿ya? Y eso es importante. Y aquí les decía que le explico cómo se infecta una célula con un virus. Tenemos 3 fases. Tenemos primero la fase de la fijación, y como bien lo dice la palabra, ¿qué ocurre acá? El virus se fija, se para, ¿cierto? Se posa sobre la célula que quiere contagiar, en este caso que esta célula tiene su propio ADN, ¿ya? El virus se posa sobre la célula, la identifica, ¿cierto? Y empieza el proceso B, que es la fase de contracción, ¿sí? ¿Y qué es la fase de contracción? En donde el virus empieza a expulsar, ¿cierto?, su ADN para poder contagiar el ADN de la célula. ¿Se fijan? Acá está, esto rojo es el ADN del virus, comienza a bajar y a ingresar a la célula, ¿ya? Y en la fase 3, que es la fase de penetración total, tiene que ver con que ya ahí el virus, ¿cierto?, ya expulsó su ADN y este ADN se encuentra al interior de la célula y ya la contagia. Y al contagiarse, esta célula con el ADN del virus va a producir obviamente un cambio interno. Y que vamos a ver ahora, creo que ahora viene, sí, vamos a ver que este cambio interno puede tener 2 etapas, ¿ya? Esto lo vamos a relacionar bastante, son bastante relacionados. La diferencia es que aquí se muestra cómo se infecta, cómo entra el virus o cómo entra el ADN a una célula, y aquí les voy a mostrar cómo se reproduce y sumado, ¿cierto?, cómo entra el virus. Lo primero que ocurre es que aquí estaba la fase de fijación, ¿cierto? Que el virus se une a la célula, el virus reconoce a la célula, acá está la célula y este es el virus. Fíjense que el virus en su interior tiene su propio ADN, ¿ya? En la parte 2 tenemos que el virus, ¿cierto?, va a ingresar a esta célula huésped, ¿sí? Y le va a inyectar su material genético, que es lo que ocurría, ¿cierto?, en la fase de contracción, ¿ya? Entonces después ocurren 2 cosas, pueden pasar 2 cosas adversas, puede ser el paso 3 o el paso 4. El paso 3 significa que la célula tiene el virus dentro de él, pero la célula se encuentra inactiva, es decir, el virus no logró afectar al nivel a la célula para que ésta, digamos, se destruya, o para que el mismo virus, ¿cierto?, pueda expandirse, digo, ¿ya? En este caso el virus quedó inactivo y quedó casi encapsulado, por lo tanto no le produce ningún daño a la célula. Pero tenemos acá que el virus sí se expande, ¿cierto? Sí daña la célula, y fíjense que esto es lo que yo les quería decir,
de que un virus puede entrar un solo virus a una célula, pero después cuando sale ese virus de la célula, pueden salir millones. Y fíjense acá cómo se expandió. Entró uno, ¿cierto? Y acá ya hay más de uno. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ya de uno solo pueden salir 5 virus. ¿Y cómo sale este virus desde el interior? Obviamente destruye, ¿sí? Destruye la célula y se libera. Y fíjense que ahí va lo que yo les decía, la capacidad de reproducción, que es muy alta. Entró uno, fíjense, salen 3. Y ahora va a ocurrir lo mismo con otras células. Estos 3 van a entrar a una célula distinta y ya no va a salir uno, sino que 3. Es como decir esto, miren, es como un árbol con hartas patitas. A ver, lo voy a explicar acá. Por ejemplo, entra uno, ¿cierto? Y de ese uno salen 3, ¿sí? Y de estos 3 ahora van a ir a otras células distintas y de esos 3, ¿cierto? Van a salir 3 diferentes, ¿ya? De estos 3 diferentes. Y fíjense que ya hay una multiplicación del virus. Ahora, de estos que son, a ver, 3, 6, 9. De estos 9, de cada uno van a volver a salir 3, ¿cierto? Y fíjense cómo va aumentando la población en este caso, ¿ya? Salen 3, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Por eso, chiquillos, que el nivel de contagio de un virus o el ciclo reproductivo de un virus es tan fuerte, es tan rápido, ¿ya? Porque su capacidad de reproducción es muy rápida cuando ya están en una célula, cuando infectan una célula. Y en ese momento no solamente se reproducen, sino que también como que se alimentan, ¿ya? Un ejemplo de cuando el virus, chiquillos, está en estado inactivo o muerto puede ser, ¿cierto? Es la vacuna, las vacunas en general, ¿ya? Me estaba acordando de la vacuna que tenemos del COVID, que es la Sinovac, ¿sí? Esa es la vacuna que se inyecta parte del virus y lo que hace nuestro cuerpo es captar, ¿cierto?, el virus y crear las células específicas para atacar a este virus, ¿ya? Pero el virus no está presente en nuestro cuerpo, no está activo, porque si estuviera activo, obviamente eso nos puede producir bastantes daños, como lo que la enfermedad produce, ¿cierto? Nos puede producir problemas respiratorios graves, desde una neumonía hasta una pulmonía, ¿ya? Entonces, cuando está inactivo es, por ejemplo, cuando yo quiero crear anticuerpos, ¿ya? Y eso ocurre en la gran mayoría de las vacunas, ya sea de la influenza, del COVID, etcétera, ¿ya? Es súper importante entender la diferencia entre inactivo y entre activo. Si está inactivo no quiere decir que no haya presencia del virus, solo que no está actuando, no está haciendo daño, no está cumpliendo función alguna. En cambio, cuando está activo, obviamente está el problema, ¿ya? Está ahí el peligro, digamos, ¿ya? Hasta el momento, chiquillos, ¿queda claro lo que hemos estado hablando hasta el momento? Ahora sí. Sí. Perfecto. Para los que tengan dudas, también está habilitado el chat, ¿ya? Chiquillos, para ir finalizando, recuerden, yo no sé si se lo había comentado, pero el próximo miércoles 18, sí, se lo había comentado a los que estaban presencial, pero el próximo miércoles 18 tenemos nuestra primera evaluación de ciencias naturales. Y ya, con la nota de la prueba y con la nota del trabajo tendríamos 2 notas ya en ciencias. La prueba, ¿qué va a entrar en la prueba? Va a entrar todo lo que hemos visto anteriormente, menos virus. Lo que hemos visto este día no entra. Déjenme ver si puedo compartir. ¿Bacterias? Sí, déjenme si les puedo compartir el Classroom para mostrarles lo que va a entrar, porque de hecho están los power de lo que va a entrar en la prueba, ahí mismito. Déjenme ver si lo puedo compartir. Ya, a ver, ¿se ve, chiquillos, ahí el Classroom? Sí. Ya, genial. Acá está. Lo que va a entrar, chiquillos, les digo al tiro, es estos power. De hecho, son los únicos power que he subido, porque creo que no tenía sentido subirlos del semestre pasado. Iba a llenar de material, prefiero subir desde ahora. ¿Ya? Que vendría siendo célula y sus características, célula eucarionte y procarionte, célula animal y vegetal, ¿ya? Y no sé si había agregado esto del intercambio de partículas. Sí, parece que sí, sí. Que se acuerdan que ese power que vimos era este.
fíjense, el que mostrábamos la difusión simple, facilitada, ¿sí? Bueno, voy bajando, ya cuando ingresaban a la célula, cuando estaba a favor del gradiente de concentración, ¿cierto? O en contra del gradiente de concentración, y aquí están los tres traspasos de membrana que vimos: difusión simple, difusión facilitada y transporte activo. Les decía que estas dos últimas eran lo mismo, solo que en una el proceso era diferente, ¿ya? Bueno, es ese y los de célula. La verdad las cosas, chiquillos, que en aspectos generales... Ah, ya, perfecto. Voy a mandar aquí mismo el link del Classroom para que lo tengan. A ver, espérenme. Ahí sí, ya. Ahí mandé el link del Classroom, ¿ya? ¿Qué les iba a decir? En el caso de las preguntas y de cada cosa, no van a ser tan específicas, sino que más generales, ¿ya? Lo que es importante saber es qué es una célula, cuáles son sus partes, en qué forma se divide la célula, por ejemplo, cuál es la que se divide, que en este caso es la eucarionte, que se divide en animal y vegetal, y así, ¿ya? Eso es lo que se va a preguntar a rasgos generales, ¿sí? ¿Existe alguna duda o consulta, chiquillos, que me quieran hacer con respecto a la prueba o al trabajo o a lo que vimos hoy? ¿No? Ya. Perfecto. Espérenme, déjenme, no se vayan todavía, espérenme, que tengo que ver el tema de la asistencia. Espérenme. Denme un segundo, no se vayan.